Hola amigos y amigas del canal, gracias por estar ahí. En este video te voy a traer dos herramientas de la gente de DAWO Empagio, versión DAWO Empagio original y la Pink Power. Tenemos 12 volts, te voy a contar un poquito por qué hay que elegir 12 volts o cuándo hay que elegir 12 volts y vamos a ver estas dos entregas. Vamos que te muestre primero cómo vienen presentadas. Dale. En ambos casos, obviamente, con maletín plástico para protección y transporte. El modelo DAWO Empagio es el TAP 12H y en el de Pink Power TAP B12H. Ambos casos, tensión del taladro 12 volts, tensión del cargador de 100 a 240 volts, potencia del cargador 21 watts, carga total 1 hora, capacidad de los mandriles en ambos casos 10 milímetros, y torque máximo que entregan estas maravillas 30 Nm. En el caso del Pink Power con percutor, impactos por minuto 21.000 IPM. Velocidad variable de 0 a 400 o de 0 a 1400 revoluciones por minuto según lo pongas en posición 1 o 2 en ambos casos. Bueno, en este caso tenemos en 12 volts un atornillador, taladro atornillador de 10 milímetros, mandril de 10 milímetros, mucha potencia, mucha velocidad, buen torque. Nos trae 18 puntos de torque, tenés punto 1 y punto 2. En un caso te va a dar más velocidad y menos torque, y en el otro caso te va a dar más torque y menos velocidad. ¿Qué pasa? Si vos tenés que atornillar un tornillo chiquito, estás trabajando con Durlock y no querés lastimar esa pieza en la que vos vas a trabajar, vas a poner un nivel de torque bien suave. Entonces cuando la herramienta llegue a apenas tener una resistencia, va a empezar a accionar el embrague para no seguir atornillando lo que estés, en donde vos estés trabajando. Mirá. Ahí le damos un poco más. 18. Ya le cuesta cada vez más. Para eso son estos numeritos. Es cuánto le vas a permitir a la herramienta seguir trabajando ante la resistencia. No le vas a dar ni más ni menos fuerza. En este caso, este de 12 volts, lo que tenemos es, mira, podemos extraer el mandril y nos queda el atornillador y de una manera muy fácil volvemos a poner el mandril para poner alguna mechita. También en el caso de un extensor que viene con el encastre de 1/4 o las puntitas de atornillar, los vas a poder agarrar con el mandril de 3 puntos, pero en el caso de la boca de 1/4 va a calzar bien justo y va a ir perfecto. Además podemos poner el selector en la mecha. ¿Esto qué va a hacer? Que lo que hablamos antes, el embrague no llegue a accionar nunca y nos va a permitir entregar la potencia y la fuerza, constante, sin que el embrague accione. Va a ir siempre igual. Acordate, más velocidad, menos velocidad, más torque, más velocidad, menos torque. Todo depende del material que vayas a trabajar. Como te mostré cómo venía la caja, tenemos el extensor con el encastre de 1/4. Nos trae 6 mechitas, 6 mechas, muy buenas para madera. Y nos trae 5 puntas de atornillar, 4 Phillips, 2 planas. Vamos a sacar una. Vamos a ponerlo en modo atornillador. La verdad, muy bueno. Entonces tenemos acá con mandril de 10 hasta mechas de 10 milímetros. Un 2 en 1. ¿Por qué 2 en 1? Porque tenemos la opción de atornilladora y la opción de taladro. En 12 volts, reversible.
Baterías súper compactas en 12 volts. Mango ergonómico con un sistema de soft grip, como siempre nos tiene acostumbrados Dow Pagio. Antideslizable, se agarra bien a la mano. Los plásticos, las presentaciones, impecables, como siempre. Indicador de carga cuando estamos accionando. Y luz de LED para darnos una ayuda, un mejor trabajo y iluminar la zona donde estamos atornillando o perforando. Se lo nota con bastante potencia por ser un 12 volts. Esa es una duda muy recurrente de cuándo ir a un 12 o cuándo ir a un 18. Si te quedas al final del video te lo explico un poquito mejor. Y después tenemos acá, también de Dow Pagio, pero la versión Pink Power en rosa. Muy lindo, va con el color de mis ojos. Igual, misma carcasa, mismo formato, batería en 12 volts. Muy liviano, muy cómodo, excelentes plásticos, muy buen agarre, soft grip, ergonómico, reversible, indicador de batería, luz de LED, pero acá tenemos un 3 en 1. ¿Por qué tenemos un 3 en 1? Mirá, tenemos con el selector, vamos a atornillador, no tenemos la opción de retirar el mandril para el encastre de 1/4, pero tenemos mandril de 3 pinzas que tranquilamente vas a poder agarrar, ¿sí? Cualquier encastre de 1/4. Lo tenemos en atornillador con 18 puntos de torque, lo mismo que te expliqué en el anterior. Además podemos ponerlo en la opción taladro, que liberamos el embrague para que entregue constante la potencia. Y este pequeño nos da además la opción con el martillito de taladro percutor. O sea que si tenés que hacer un agujero en una pared con una mechita, con vidia, no estas que nos trae para madera, estas 6 de obsequio que nos trae, no te van a servir. Pero cuando tenés que hacer una perforación, poner un taruguito de 6, de 8, aunque el mandril va de 10, yo creo que de 6 y de 8 por una pared va perfecto. Nos va a dar la opción de golpear la pared y hacer un mejor trabajo y que le cueste mucho menos a la herramienta perforar lo que sea, pared, ladrillo, concreto. Obviamente no es una herramienta percutora de 18, no es un taladro para hacer perforaciones ni para romper mucho menos pared, no es para eso. Pero si vamos a esta herramienta de 12 volts, tenemos la opción de hacer una perforación con percutor. Tenemos la opción de Pink Power en rosa o la tradicional de Dow Pagio en naranja y negro, así que eso lo podés elegir vos. Como a veces se lo ha criticado a Dow Pagio, las herramientas o los colores de las herramientas no definen un género. Esto está en una cuestión de elección personal. Uno elige el rosa o el naranja y no importa tu género, sino lo que vos quieras para tu taller. Esta opción me parece formidable. Potencia en 12 volts, lo que tenemos es algo liviano, cómodo y para trabajar largas horas. Lo bueno que estas baterías de 12 volts cargan rápido, con el cargadorcito rápido que viene con su ficha, cargan en 1 hora por completo. O sea que si vos tenés el juego, que es lo más recomendable, tener un taladro, un taladrito con percutor y además el atornilladora, por más que las dos te den la opción de taladro, conviene tener en el taller siempre un par de herramientas. Una la tenés con una mecha y la otra la tenés ya con alguna punta de atornillar que vos estés usando. Es lo más cómodo, lo más recomendable. Si tenés que ir a uno solo, obviamente yo iría primero por el taladro percutor y atornillador con el 3 en 1. ¿Por qué? Porque podés agarrar los encastres de 1/4 sin ningún problema. Si podés ir a los dos, obviamente es una gran dupla para tener en el taller. ¿Cuál sería la diferencia o cuándo habría que ir a un 18 volts? Las herramientas de 18 volts obviamente lo que te van a dar es un poco más de potencia,
Pero no estamos hablando de una diferencia excesiva, no estamos hablando de 3, 4 o 5 veces más voltaje. Estamos hablando de 6 volts de diferencia. ¿Se nota la diferencia? Sí, pero todo depende para qué lo vas a usar. Si vos necesitas una potencia aceptable, buena, fuerte, te conviene siempre ir a un 18 volts. Pero la mayoría de los trabajos que vas a hacer en un taller, para un armado de un mueble, cuando trabajas en madera, estos van perfectos y lo más probable es que te sobre potencia. ¿La diferencia dónde radica principalmente? La diferencia principal es la ergonomía y lo livianas que son estas herramientas. Ergonomía, a ver, las 18 tienen un mango ergonómico, pero al ser más pesadas, con el paso del tiempo en la hora, en la jornada laboral, vas a notar la diferencia en los 18 volts en el peso. Y este taladro, el de 12, es más cómodo para trabajar en posiciones incómodas, cuando estás tirado en el piso, arrodillado, con la cabeza para arriba. Esto es súper cómodo. ¿Por qué? Porque es muy liviano, es fácil de sostener y más cuando pasan varias horas en una jornada laboral, va perfecto. Ahora, si vos tenés que hacer varias perforaciones en metal, en estructurales de 1,2, de 1,6, podés tranquilamente trabajar con los 18 volts. Con este también vas a poder trabajar, pero la perforación va a ser un poco más lenta que el de 18. Lenta estamos hablando de segundos, pero en una sucesiva presentación de distintas perforaciones vas a ganar algunos minutos. Si tenés que empezar con un taladro, yo arrancaría con uno de 18 volts, un taladro que te sirva como atornillador con percusión, un taladro atornillador percutor. Te voy a dejar acá un ejemplo porque en este momento no lo tengo en el taller. Esto sería el primero que yo compraría. Y después iría a algo como esto, si ya tengo el de 18 con percutor. Y obviamente una frutilla del postre sería el 3 en 1. Esto va muy bien para trabajos en casa, para tener una herramienta simple, versátil y cómoda. Va muy bien. Y obviamente para los talleres como un anexo va perfecto. Si querés arrancar con estos, probá tranquilo que vas a tener herramienta de sobra.
Bueno, ¿qué me decís? Son una excelente opción para cualquier taller. Si estás buscando algo cómodo, liviano, no lo dudes con estas maravillas que nos presenta la gente de Dago Empagio, versión original, versión Pink Power. Amigos y amigas del canal, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximas subidas del canal. Gracias.